Hola, momentos decisivos está viviendo Bolivia con el paro, las protestas, el lanzamiento del ejército a las calles por parte del gobierno del MAS, la policía reprimiendo a la gente, pero todo indica que la lucha ha comenzado. ¿En qué va a terminar esto? No se sabe. Por el momento, un informe de lo que dice Siglo XXI en su edición de esta semana, que por supuesto queda un poco al aire con los acontecimientos que estamos viviendo en este momento. Habla Siglo XXI de la Carta Militar, habla Siglo XXI acerca de cómo es que hay un gabinete de cubanos que está elaborando, dice, las leyes dirigidas a anular, abolir la propiedad privada en Bolivia. Todas esas leyes que han estado aprobando los parlamentarios masistas a toda carrera, todas están dirigidas precisamente a eso. Y quizás ni siquiera las conocen los miembros del Poder Ejecutivo y por supuesto que tampoco los del Parlamento porque apenas saben leer, entonces están aprobándolas a toda carrera y son leyes dirigidas a anular el principio de la propiedad privada en Bolivia. Eso dice Siglo XXI. Es un equipo de cubanos. Habla de la pesadilla del MAS y se refiere, por supuesto, a la señora Rosario Baptista, vocal del Tribunal Electoral, que está insistiendo en que el Nacional Electoral, Supremo Electoral, está ahora manejado por los masistas y que a ella la acosan porque es la única no masista del grupo, ¿no? Y ha pedido que se transmitan en vivo todas las reuniones del Tribunal Electoral. Y Siglo XXI habla, por supuesto, acerca de la vergüenza del gas, de cómo es que tenemos que pagarle multas a la Argentina, porque no hay gas natural para enviar a la Argentina, ni siquiera para abastecer a las plantas tan caras, compradas con sobreprecio por el gobierno del cocalero Morales. Tampoco hay el gas suficiente. Pero hay una nota que yo quiero leer, porque ocurre que en realidad es la radiografía del gobierno del cocalero Morales y de ahora de Arce Catacora, que han conseguido, por ejemplo, en la educación. Y entonces, dice Siglo XXI al hablar del costo oculto de la pandemia, que el Fondo Monetario recolecta el impacto de 263 pandemias que se han producido en el mundo. Y habla del abandono escolar, de cómo es que los niños abandonan la escuela, los colegios. En promedio, las epidemias reducen las tasas de finalización de primaria y secundaria en aproximadamente 2,6 y 2,1 puntos. Se produce adultos pobres de esa manera, porque los niños que no terminan sus estudios se convierten luego en adultos pobres o las niñas informales. Pero cuando se refiere a Bolivia, que eso es lo que te quiero dedicar ahora, el texto de Siglo XXI referido a la situación de Bolivia en cuestión de educación, hay que grabárselo, hay que conseguir este texto de Siglo XXI para los suscriptores, ¿no es? Los suscriptores reciben todo este texto. Dice, un estudio de 2019 realizado por Southern Voice Organization sobre la educación en Bolivia asegura que antes de la pandemia y como resultado del bono Juancito Pinto, la asistencia escolar en Bolivia alcanzó niveles muy altos. Lo que no se puede estimar es cuán buena es la educación que reciben los estudiantes, dice el Siglo XXI, y aquí viene la cosa, el detalle, dice. Bolivia constituye todo un país en riesgo de quedarse atrás debido a una grave falta de datos y análisis fiables. Bolivia no ha participado en ninguna prueba estandarizada internacional, por ejemplo, CIMECAL, PISA, TIMSS, Leche, durante las últimas 2 décadas, dice este informe, es decir, el gobierno del cocalero Morales. Como resultado, dice, Bolivia es uno de los pocos países de las Américas que no está incluido en la nueva base de datos mundial sobre la calidad de la educación,
1965-2015 o en el nuevo índice de capital humano del Banco Mundial. La última vez, dice este informe, que Bolivia participó en una prueba de rendimiento educativo internacional fue en 1997. Las escuelas públicas de Bolivia obtuvieron los puntajes más bajos de la región en comprensión lectora en 4º grado. Y aquí viene lo grave. Las cifras oficiales que usa Bolivia para medir la educación son deducidas usando cifras cuantitativas. El número de maestros certificados se ha triplicado entre 2000 y 2017, mientras que el número total de niños matriculados en preescolar, primaria y secundaria solo aumentó en 15%, lo que implica que el número de niños en edad escolar por maestro certificado disminuyó de 65 a 24 el 2017. Las mismas cifras muestran que prácticamente no hay diferencias entre el ingreso final de un estudiante que terminó el colegio y uno que no terminó. Esto quiere decir que Bolivia es el único país en el mundo donde la educación escolar no afectó los ingresos futuros de los estudiantes, o la educación es tan mala que no hace diferencia. Es terrible este documento. Es un documento internacional que lo ha puesto Siglo XXI en su edición de esta semana. Ya sabes que los que se suscriben a Siglo XXI, que se conectan con Siglo XXI y pagan la suscripción anual, reciben toda esta información. Esta información referida al tema de la educación es realmente preocupante. Nos está mostrando que con eso de la país plurinacional y que se acabó el neoliberalismo y que viene el socialismo, la cultura indigenista y todo eso, pues hemos retrocedido y somos el único país que no figura en las estadísticas, en algunas estadísticas referidas a la educación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, ese es el dato que quería compartir con vos. Estamos mirando cómo avanza el conflicto, cómo la lucha ha comenzado en las calles del país, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Tarija, en Potosí, en La Paz. Ha comenzado la lucha. Es totalmente desigual. El gobierno de Arce Catacora ha mandado al ejército con tanques de guerra, con municiones de guerra para enfrentar a la gente en las calles, como había hecho Luis García Mesa en 1980. Parece que los luchos se parecen en sus estilos, ¿no? Y entonces eso estamos viendo ahora. ¿Cómo va a terminar? No se sabe. Lo cierto, de lo que hay certeza, es que la lucha ha comenzado en Bolivia, y el gobierno del cocalero Morales, que hay una nota muy buena en Siglo XXI ahora, esta semana, que se refiere a las protestas de los militares peruanos por el hecho de que el presidente del sombrero luminoso ha metido mano en el sistema de ascensos de las Fuerzas Armadas peruanas, lo mismo que ha ocurrido en Bolivia. Y entonces Siglo XXI mezcla los dos documentos y se refiere al hecho de que los ejércitos y las Fuerzas Armadas de Bolivia y Perú están en este momento enfrentando a guerrillas. En Bolivia a las milicias armadas del Chapare, en Perú a Sendero Luminoso, y haciendo críticas muy duras al gobierno de parte de los militares peruanos, unas críticas pero muy duras. La designación como comandante general del ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú no representan cargos de confianza sujetos a los intereses de la política. Los oficiales que llegan a liderar sus instituciones lo hacen en mérito a los servicios prestados a la nación y al Estado peruano a lo largo de casi 4 décadas y no como parte de un proyecto político partidario. Eso dice un documento firmado por 22 generales retirados, 23 almirantes retirados y 19 generales de la Fuerza Aérea Peruana, y al mismo tiempo se refiere Siglo XXI al documento.
emitido por los militares retirados bolivianos que critican también el manoseo que está haciendo el gobierno del cocalero Morales del sistema de ascensos en las Fuerzas Armadas. Eso es lo que quería comentarte en estas horas tan tensas. Ya sabes, si te ha gustado este informe, te suscribes, nos haces un comentario, pero eso sí, si quieres leer Siglo XXI todos los días lunes, tienes que suscribirte. Esa es una recomendación que hago y de esa manera nos ayudas a seguir haciendo periodismo sin miedo. Gracias, chao, hasta luego.